Nace un nuevo día, vive la esperanza, quien espera a su Señor. Pasan los inviernos, pasan los veranos, desde el cielo se oye su voz. Un día Jesús me dijo, espera, pronto he de volver. En ti sembré una rosa que al cielo yo he de llevar. Volverá, volverá, el Señor por mi vida vendrá. Volverá, volverá, el Señor por mi vida vendrá. Nace un nuevo día, vive la esperanza. Hola, muy buenos días. Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, y a toda la audiencia, a todos los oyentes que están escuchando en este día. Gracias por estar aquí, escuchando el programa Meditando en los Salmos. En este programa leemos un salmo y también tratamos de explicarlo de una forma, pues, como devocional, de poder explicarlo, sacar una enseñanza para nuestras vidas y también ver qué es lo que la palabra de Dios quiere decirnos, qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Y gracias por estar en este día aquí conmigo, con nosotros. Y bueno, antes de comenzar, hoy pues vamos a leer el Salmo número 3, pero antes de comenzar vamos a orar. Como siempre, debemos de pedirle a Dios guianza, que Él nos dirija, que Él nos guíe por medio de su palabra, que el Espíritu Santo, que vive y mora en nosotros, que nos guíe a través de las páginas de las Escrituras. Señor, gracias. Gracias por este día, por esta mañana, por este día que comenzamos, Señor. Ayúdanos a estar en tu palabra, meditar en ella de día y de noche, Señor. De que ella sea la lámpara a nuestros pies, que tu palabra sea lumbrera a nuestro camino, Señor. Por favor, ayúdanos, guíanos y danos con qué, Señor. Gracias por el sacrificio eterno de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor, por dar tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, pues vamos a leer este salmo. Es muy cortito, solamente son 8 versículos. Y vamos a ir sacando, pues, poquito a poco, qué es lo que la palabra de Dios nos quiere hablar. Y bueno, antes de poder empezar, debemos de situar este salmo, el contexto de este salmo debemos de situarlo en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, del capítulo 15 al capítulo 19, porque ahí nos narra de la historia cuando el rey David se tuvo que marchar, tuvo que huir de Jerusalén, se vio obligado, porque su propio hijo Absalón se había sublevado y quería usurpar el trono. Pues una nota aquí, podemos sacar una enseñanza muy importante para nuestras vidas, y es cuando David peca con Betsabé, cuando en vez de ir a la guerra con todos los reyes, cuando le tocaba ir, él se queda en su palacio, en su casa, en Jerusalén, y ahí ve pues una hermosa mujer que posteriormente pues él comete adulterio, porque esta mujer estaba casada. Y después de esto, para que su marido no se enterase, pues vemos como él también intenta de alguna manera disfrazar todo este pecado, todo este adulterio, pero no lo consigue. Y finalmente se ve obligado de asesinar el marido de Betsabé. Él estaba, Urías, el Eteo, él estaba en la guerra y mandó al general Joab para que lo pusiera a la primera fila de la batalla. Y bueno, y de esta manera siempre los que están en primera fila pues son los que primeramente mueren en las batallas. Y ese era el propósito de David, ¿verdad? De poder quitar del medio a Urías. Y podemos ver, pues, después de cometer estos horribles crímenes, cómo la vida de David
fue devastada por muchísimos problemas familiares. Tanto Absalón como Amnón, como otros de sus hijos, podemos ver cómo la vida de David fue de mal en peor en ese sentido. Sabemos muy bien que él se arrepintió. Tenemos el Salmo 51 donde él se arrepiente de este pecado, es restaurado por Dios y es perdonado por Dios, por supuesto que sí. Pero el pecado en su vida trajo unas consecuencias que al final fueron horribles, ¿verdad? Porque sus propios hijos, su propio hijo en este caso, no fue un enemigo lejano, no fue algún enemigo pues de todos los enemigos que tenía Israel, ¿verdad? Sino que fue en su propia casa. Su propio hijo se levantó contra él, se sublevó su corazón, ¿verdad? Y podemos ver en el libro de Samuel, en el segundo libro, donde os comentaba antes, cómo Absalón de alguna manera poco a poco se va ganando el corazón. Bueno, la palabra de Dios dice literalmente que él estaba robando el corazón del pueblo. Y poco a poco pues ganó a muchísimo pueblo con él. Y al final pues David, con varias personas que estaban al lado de él, cerca de él, personas de confianza, se tuvieron que ir obligados de Jerusalén. Y en este contexto, cuando él estaba huyendo delante de su hijo, él escribe este salmo, el salmo que nos ocupa hoy, que estamos mirando, ¿verdad? Que es el salmo número 3. Y el salmo, para comenzar, dice así: Oh Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y podemos ver, aquí David estaba diciendo cuántos han multiplicado mis adversarios. Y en este caso, bueno, sabemos que el pueblo de Israel siempre ha tenido muchos enemigos alrededor, hasta el día de hoy, en los tiempos actuales que vivimos. Esto ocurre, ¿verdad? Esto ha ocurrido durante toda la historia de lo que desde que existe el pueblo de Israel. Siempre han tenido muchos adversarios, muchos enemigos. Y en este caso podemos ver aquí, David dice, ¿cuántos han multiplicado? Y lo más sorprendente, como decía antes, el adversario más sorprendente que se había levantado era su propio hijo, ¿verdad? Y dice, muchos son los que se levantan contra mí, y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y la gente que estaban ahí, cuando él estaba huyendo, decía esto, ¿verdad? No hay para él salvación en Dios. Muchas personas decían y pensaban que como Absalón ya había tomado el trono, ya había usurpado el trono, que para David poca vida le quedaba, que en cuanto el ejército de Absalón fuera detrás de él a buscarlo, que lo iban a asesinar, que lo iban a matar. Pero no es lo que ocurre así, ¿verdad? Aún así las personas, hoy en día también nosotros, los cristianos, hoy en día hay muchas personas también que dicen de nosotros, pues, ¿qué salvación hay para en Dios? O ¿qué esperanza hay en Dios, verdad? ¿Por qué estas personas confían en Dios? ¿O por qué hacen esto, verdad? ¿Por qué leen la Biblia? ¿O por qué oran? ¿O por qué hacen cultos? ¿Por qué? Y realmente las personas que confiamos en Dios, como fue el caso de David, él confió con todo su corazón en Dios. Y de la misma manera nosotros también confiamos con todo nuestro corazón en Dios de que en Él sí hay salvación. En este caso, cuando hablamos de la palabra salvación aquí, en este contexto, está hablando de una salvación de los enemigos, de aquellos que estaban alrededor del rey David, que continuamente le estaban acechando. En este caso fue su propio hijo. Y una persona que confía en Dios, que confía en Él con todo su corazón, más tarde o más temprano Dios trae la salida. Dios trata con nuestras vidas muchas veces y hay muchas cosas que no sabemos por qué ocurren o por qué hay este trato a veces difícil de pasar, como era en el caso de David. Él tenía que huir por las montañas, por los bosques, pasando frío en las cuevas. Era complicado, una prueba complicada de parte de Dios. Lo mismo ocurre en nuestra vida también. A veces tenemos que pasar cosas difíciles, pero la clave aquí y lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios es que tenemos que confiar en Él. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, hay que confiar en Él con todo nuestro corazón, porque sí hay salvación en Dios para nosotros, sí hay salida
de las pruebas, Él nos va a dar con qué, y sí la hay, ¿verdad? Y como digo, pues en un primer contexto, pues aquí está hablando de esto, de la salvación de los enemigos. Pero también sabemos que nuestro Dios, Él nos ha salvado por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Él, por medio de su gracia, no por ningún mérito nuestro, sino por medio de la gracia de Dios en nuestra vida. Él nos ha salvado y nos ha transformado. Y en el versículo 3 dice lo siguiente: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y aquí David estaba diciendo esto, ¿verdad? De que Dios es escudo, Él es el que nos protege. Él es el que está a nuestro lado cuando confiamos en Él. Él está a nuestro lado. Hay un salmo que me viene en la mente, ahora mismo no sé dónde viene, pero dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Y es importante saber esto, de que Él nos está protegiendo, nos está guardando, y Él es el escudo, nuestro escudo, alrededor de nosotros. Y aquí vemos que a pesar de esas adversidades, de esta persecución, David estaba huyendo, a pesar de que la gente decía todo esto de él, ¿verdad? Que no había salvación en Dios para él, que no había. David estaba confiando en Dios en todo momento. Y David estaba confiando en Dios en cada momento. Y dice: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es nuestra gloria. Dios, Jesús, es nuestra gloria. Y Él levanta nuestra cabeza. Él nos levanta cuando estamos caídos. Él nos levanta cuando pasamos pruebas, cuando estamos abatidos, cuando estamos con dificultades. Él nos levanta. Y en el versículo 4 dice: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y en esta parte decía que él había clamado a Dios. Y nosotros también podemos testificar y decir también que cuando hemos clamado a Dios, Él nos ha respondido. Él ha obrado en nuestra vida en los momentos más difíciles. Él ha respondido a nuestro clamor. Él responde al clamor de su pueblo. Y dice que Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y aquí nos habla de la plena confianza. Cuando nosotros dormimos, nos acostamos, dormimos, por la mañana despertamos, pues somos cuando más vulnerables somos, ¿verdad? Muchas veces había muchas guardias cuando estaban en el campo de la batalla. Hay guardias que velan por la noche, porque cuando una persona está dormida es cuando más peligro hay, que te pueden atacar, que te pueden atacarte, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, de que aún acostados dormidos, Dios cuida de nosotros. Él nos sustenta, nos protege. Tiene que haber una plena confianza de nuestra parte en Él. Y dice: porque Jehová me sustentaba. Y realmente es así. Dios es el que sustenta nuestras vidas en cada momento. Él es el que nos ayuda en cada momento. Él es el que guía, guarda nuestra vida cada momento. En la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, refiriéndose a Cristo Jesús, a nuestro Señor, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, como heredó más excelente nombre que ellos. Y nos dice de que Jesús, entre las muchas cosas que nos dice en esos versículos, dice que quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o con su palabra poderosa. Y es importante saber esto, ¿verdad? De que Jesús no solamente es el creador de todo. Dios no solamente es el creador del universo, de las estrellas, de las galaxias, de todo lo que hay en nuestro planeta Tierra. No solamente es el creador, sino que Él sustenta en cada momento nuestra vida. Él sustenta todo, y todo funciona de una forma perfecta,
bajo su dirección en cada momento. Hay ciertos grupos de personas que dicen que creen que Dios ha creado todo esto, que Dios es el creador, pero de alguna manera pues Dios ha abandonado todo a su suerte y se ha apartado totalmente, ¿verdad? Y es algo que no es verdad, que no es real, porque la Biblia, la palabra de Dios nos dice de que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y así sustenta nuestra vida. Y en este entender estaba David, de que Jehová le sustentaba. Dice, porque Jehová me sustentaba. Él sustentaba la vida de David en todo momento. Ahí estaba la confianza de David. Ahí tiene que estar nuestra confianza también. Versículo 6 dice, no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Y ahí estaba, ¿verdad? Él no tenía temor a 10 millares de gentes, que es una multitud muy grande, ¿verdad? Que pusieren sitio contra él. No tenía miedo, no tenía temor, porque su vida estaba continuamente arraigada en la roca. Estaba confiando en Dios en todo momento. Versículo 7 dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Y aquí pues está usando pues esta parte, ¿verdad? Pues un recurso literario que es el antropomorfismo, que quiere decir, ¿verdad?, de que se están dando pues unas cualidades a Dios de lo que hacemos nosotros los hombres. Levántate. Eso es de alguna manera que nosotros también podemos entenderlo, ¿verdad? Cuando queremos hacer algo, realizar alguna acción, tomar la decisión de hacer algo, de efectuar alguna acción, ¿verdad? Nos levantamos y empezamos a hacerlo. Pues de alguna manera, pues aquí estaba diciendo pues el rey David, levántate, Jehová, es decir, actúa, Señor, sálvame, por favor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos a la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y al final dice en el versículo 8, las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y aquí David sabía muy claro que la salvación es de Dios. Y como digo, el contexto aquí lo que está diciendo en primer lugar, está hablando de esta salvación temporal, de esa salvación que es de los enemigos cuando había batallas, cuando estaban en apuros, como era en este momento, pues el rey David estaba siendo perseguido por su propio hijo. Y podemos ver que él estaba confiando que la salvación solamente puede venir de Dios. La salvación de esta situación, de este momento, de esta terrible situación que estaba viviendo, podía venir solamente de parte de Dios. Pero como digo, pues en un primer lugar podemos aplicarlo pues en esto, ¿no? ¿Verdad? El contexto está hablando de esto, pero también podemos aplicarlo a la salvación que Dios ha preparado desde antes de los tiempos de los siglos, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en una de sus cartas. Antes de los tiempos de los siglos, la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús, es decir, desde la eternidad, aquella salvación eterna que Dios ha preparado en Cristo Jesús desde la eternidad. Y en su tiempo, Dios pues ha preparado este plan, el decreto, Él lo ha preparado todo. En su tiempo, cuando vino el cumplimiento de este tiempo, cuando Dios lo había establecido, Jesús vino pues nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y hoy en día pues ya no somos advenedizos, sino que somos hijos de Dios, legítimos, y somos de Él. Y podemos clamar en nuestros corazones, Abba Padre, Padre nuestro. Y como digo, Dios ha preparado esta salvación desde la eternidad. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él la llevó a cabo por medio de su muerte en la cruz, por medio de su vida, la muerte en la cruz, su resurrección y la ascensión en los cielos, que Él ascendió en los cielos, ¿verdad? Y su ministerio actual es que Él está intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros, por los hijos de Dios, por las hijas de Dios. Y David entendía esta parte, ¿verdad? Que la salvación es de Dios.
Y nosotros también podemos estar seguros de ello, podemos confiar de que solamente la salvación es de Dios. Cuando nosotros creemos en la obra expiatoria de Cristo, de que Él dio su vida por nosotros, Él dio su vida por nosotros, se puso en nuestro lugar en la cruz. Cuando creemos en el Evangelio, el Espíritu Santo, pues a través del Espíritu Santo, Él está haciendo esta obra en nuestra vida, trae lo que es la aplicación de la salvación a nuestra vida, trae la salvación a nuestros corazones. Y vemos como tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo están los tres, ¿verdad?, haciendo la obra de salvación pues en nuestra vida. Y como digo, pues es importante saber esta parte de que la salvación solamente viene de parte de Dios. La salvación eterna, tanto esta salvación temporal que David estaba en este momento necesitando, como esta salvación eterna, solamente vienen pues de parte de Dios. No es por ningún mérito, no es por ningún esfuerzo humano, no es por un merecimiento de que alguien haya hecho algo, o porque si no tendríamos con qué pues delante de Dios jactarnos, ¿verdad? Si hubiéramos pues obtenido nuestra salvación por nuestros méritos, pues el orgullo enseguida pues saltaría en nosotros y diríamos, no, esto es por mi mérito, ¿verdad? Somos así muchas veces de orgullosos, pero Dios lo ha hecho de otra manera, la única manera que podía hacerse, ¿verdad? A través de su gracia, de ninguna otra manera, excluyendo toda obra humana. No somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras que Dios ha preparado de antemano en Cristo. Entonces es importante, ¿verdad?, de saber esta parte de que la salvación es solamente de Dios, solamente de Jesús. Ahí, para ir terminando ya y resumiéndolo así muy brevemente, en los primeros siglos del cristianismo pues ha habido muchas herejías, muchísimas. Por eso salieron todos los apologistas, lo que es la apologética, los defensores de la fe cristiana, y tuvieron que pues defenderse, prepararse todas las doctrinas fundamentales para decir, esto es lo que creemos, la verdadera iglesia de Cristo, en estas cosas creemos, qué es lo que enseña la palabra de Dios. Y en aquella pues había muchos herejes, muchas personas heréticas, ¿verdad?, sectas y bueno, como las hay hoy en día también, hasta el día de hoy eso permanece, de casi las mismas, pero un poco de otras maneras disfrazadas, pero hoy en día, pues el día de hoy, pues todo el mundo está lleno de sectas y de herejías que desvían a las personas de la verdadera palabra de Dios, del Evangelio. Entonces, como digo, pues había un monje que era Pelagio, que este monje pues decía pues de que las obras, por medio de las obras, los hombres podían salvarse, ¿verdad? A través de los esfuerzos humanos delante de Dios, pues podían salvarse. Y eso era pura herejía. La palabra de Dios, como vamos a terminar ahora leyendo en Efesios, nos dice todo lo contrario, que no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede jactarse delante de Dios, absolutamente nadie. Es por los méritos de Cristo. Es por los méritos de Cristo solamente y únicamente. Después, un poco más adelante en la historia del cristianismo también, pues salieron aquellas personas que se le llama hasta el día de hoy semipelagianos. Es decir, ¿por qué? Porque decían de que una parte de la salvación depende de Dios. Por supuesto que sí, que dependía de Dios, que Dios es el que hace una parte de la salvación, pero la otra parte tiene que ser el hombre que tiene que contribuir y que tiene que hacer ciertas cosas y esfuerzos y bueno, eso es lo que decían, ¿verdad? O sea que mitad y mitad la parte es de Dios, la mitad es del hombre. Y eso tampoco es verdad, eso también es herejía pura, ¿verdad? Porque no es así. La obra, la salvación es enteramente de Dios, es obra de Dios. Y es así como debemos de creerlo, porque es así como la palabra de Dios nos lo enseña. Y como digo, nosotros tenemos que ser estas personas
que creemos. Esto es lo que nos dice la palabra. Y vamos a leer, y con esto terminamos. Leeré unos versículos en Efesios capítulo 2, que seguramente pues casi a todo el mundo son muy conocidos. Lo hemos escuchado muchísimas veces y los conocemos, pero es bueno recordar porque son pilares en nuestra fe. Estos versículos claves, ¿verdad? Son pilares en nuestra fe cristiana. Y dice así, capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y dice: y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿Un muerto tiene capacidad de hacer algo? No tiene ninguna capacidad. O sea que el hombre que está muerto en delitos y pecados no tiene absolutamente ninguna posibilidad, no tiene absolutamente ninguna capacidad de acercarse a Dios, ni siquiera de tomar la decisión de acercarse a Dios. Es Dios el que produce todo esto en nuestras vidas, nuestros corazones. No somos nosotros. Él es el que se ha acercado a nosotros. Él nos ha elegido. Él nos ha elegido y se ha acercado a nuestras vidas, y a través de la predicación de la palabra de Dios, sea de la lectura de la Biblia, de alguna predicación, de alguna alabanza con texto bíblico, ha tocado nuestros corazones y nos ha hecho creer en el Evangelio, ha traído fe a nuestra vida. Y dice, cuando estábamos muertos, un muerto, como digo, pues no puede hacer nada, no tiene ninguna capacidad. Él es el que nos ha dado la vida, es Él. En los cuales dicen los pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Jesús nos resucitó, juntamente con Cristo hemos sido resucitados. Antes estábamos muertos, incapacitados, y ahora Dios nos ha resucitado, nos ha dado una vida nueva, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí es la clave, donde dicen estos versículos: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí la palabra de Dios es muy clara, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Ni siquiera la fe es algo que es nuestro, ¿verdad? Es un regalo, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Hay personas que dicen que todo el mundo tiene una medida de fe. Yo personalmente, leyendo la Biblia, pues no creo esto. No creo y creo que no es así, porque la fe bíblica viene solamente a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Es decir, antes no teníamos fe, pero la fe vino a nuestra vida. O sea que algo que viene es algo que no hemos tenido, no lo tenemos. Pero cuando hemos escuchado la palabra, cuando nos han predicado el Evangelio, la fe vino a nuestra vida a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. También hay otro versículo, también en Tesalonicenses, en la segunda carta, también dice que no de todos es la fe. Es que no lo es de todos.
La fe es un regalo de Dios. O sea que todo el mundo puede tener creencia en algo, puede creer en una cosa, en una religión, en cualquier cosa, ¿verdad? Incluso hay personas ateas, hay personas agnósticas. Bueno, hay mucha clase de personas en el mundo y tienen diferentes creencias. Pero que la fe bíblica no todo el mundo la tiene. No tiene todo el mundo esta fe bíblica, no. Esta fe viene solamente por medio del oír la palabra de Dios. Por eso es importante predicar y hablar la palabra de Dios. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es de nosotros, es don de Dios, es regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nosotros, pues nuestra tendencia, tanto las personas que no conocen a Dios, pero también nosotros los cristianos, muchas veces nuestra tendencia es de jactarnos cuando hacemos cosas, de gloriarnos, ¿verdad? Y muchas veces caemos en este pecado muy sutilmente, caemos en estos pecados también, en vez de dar la gloria de Dios, querer pues aplicarla a nuestra vida y querer nosotros ser los que destacamos, los que hacemos, deshacemos. Y eso es un error, ¿verdad? Algo que tenemos que morir. Es una tarea de cada día. Es difícil muchas veces porque nuestra carne tira hacia ahí. Pero la gloria es solamente de Dios. Solamente de Dios. Él es el que ha preparado esta salvación. No tuvo por qué hacerlo, no estaba obligado a hacerlo. Él lo hizo por amor a nosotros. Él nos salvó porque Él lo quiso así. Él nos amó en Cristo. El amor de Dios, el amor de Cristo es tan grande que no podemos comprenderlo, pero Él lo hizo. No sé por qué me ha escogido Él a mí, no sé por qué escoge al que escoge. No tengo respuesta a estas preguntas, pero lo único que puedo decir es gracias, Señor. Gracias por rescatarme, por salvarme y por darme esta nueva vida, Señor. Y pues eso es lo que en esta mañana sí pues tenía preparado para compartir con vosotros estos versículos de esta dificultad que estaba pasando el rey David, de huir delante de su hijo, de pasar esas calamidades, adversidades, pero cómo su corazón en todo momento estuvo confiando en Dios. Estaba confiando en Dios, que Él le estaba sustentando, que Él le iba a salvar, que Él le iba a ayudar, a pesar de que todo se veía oscuro y complicado, a pesar de que la gente decía, para Él no hay salvación en Dios. Y ese debe ser nuestro ánimo también, en los momentos difíciles, poder hacer esto, ¿verdad? Confiar en Dios con todo nuestro corazón. Y bueno, pues hermanos y hermanas, pues gracias por este día, gracias por estar ahí. Y bueno, si Dios nos permite, seguiremos compartiendo de su palabra. Si Él abre puertas, pues seguiremos hacia adelante. Y pues bueno, vamos a terminar orando, dándole las gracias a Dios como cada día. Y bueno, poder pues enfrentar este día. Gracias, Jesús, por esta salvación tan grande que has preparado para nosotros, Señor. Porque tú diste tu lugar, tú te pusiste en nuestro lugar donde nosotros deberíamos estar, Señor. Gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, Señor. Que nos restaura, que nos renueva, nos limpia, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por cada uno que estamos escuchando de tu palabra, que estamos escuchando estos devocionales, Señor. Gracias por cada hermano y por cada hermana. Bendícenos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pues por mi parte ya está, pues me despido y bueno, que tengamos una semana bendecida, que podamos estar pues en la iglesia que asistimos, poder escuchar de su palabra, cantar de sus alabanzas y bueno, poder aprovechar esos momentos. Y que Dios nos dé con qué para poder afrontar la semana que entra. Y bueno, pues muchas gracias y que tengáis buena semana. Pasan los inviernos, pasan los veranos, desde el cielo se oye su voz. Un día Jesús me dijo, espera, pronto he de volver. En ti
el Señor por mi vida vendrá, volverá, volverá, el Señor por mi vida vendrá. Es la historia de mi vida como una sincera y sufrida canción. En las noches frías oigo tus palabras que me dicen por ti yo volveré. Volverá, volverá, el Señor por mi vida vendrá, volverá, volverá, el Señor por mi vida